Buenas. Damos inicio al panel Prácticas de Participación y Consumo Cultural en la Cuba Actual, Nuevos Escenarios Culturales, dentro del eje temático Cultura, Poder y Subjetividades Políticas. Este panel pretende reflexionar sobre un conjunto de evidencias empíricas y tendencias que han acompañado las investigaciones de los ponentes en temas de participación y consumo cultural. La primera ponencia, Formas y prácticas de participación cultural, el consumo cultural y sus principales expresiones en la Cuba actual, será desarrollada por mí, máster en ciencia, Pedro Emilio Moras Puig. En un segundo momento pasaremos a la ponencia Medios de comunicación masiva y productos audiovisuales informales, incompatibles o complementarios, de la doctora Giselle Rivero Baste. En un tercer momento, la ponencia Consumo Artístico Literario, un primer acercamiento al tema desde la mirada de los adolescentes de Centro Habana. Y para cerrar, la cuarta ponencia, el contexto de la participación digital en Cuba, políticas públicas y apropiación social de las tecnologías, por el doctor Hanler López García. Bien, respecto a la primera ponencia, Formas y prácticas de la participación cultural, el consumo cultural y sus principales expresiones en la Cuba actual, me gustaría comenzar reflexionando sobre el proceso de participación social en la cultura. Con los antecedentes de investigaciones de tiempo libre de la década del 90, nos dimos a la tarea de sustentar las mediciones empíricas con teorías de participación social en la cultura como un ámbito legítimo dentro de la sociedad y de una especial relevancia para investigaciones dentro del Ministerio de Cultura, por supuesto. Esto nos obligó a delimitar un concepto de cultura con el cual trabajar, el cual no quedó limitado y no queda limitado a las expresiones del arte y la literatura, sino que también es complementado por la cultura popular, por la cultura mediática, el uso de espacios de la ciudad y más recientemente con una especial relevancia en las tecnologías digitales y el uso del Internet. La participación para nosotros es un proceso que atraviesa por distintos niveles, etapas, asume distintas formas que van de ser beneficiario de una acción a ser protagonista de la misma. En este sentido, trabajar con un concepto de participación en tanto proceso activo encaminado a transformar las relaciones de poder y que tiene como intención estratégica incrementar y redistribuir las oportunidades de los actores sociales de formar parte en los procesos de toma de decisión. ¿Qué ocurre? Desde las primeras indagaciones, básicamente hemos realizado 2 encuestas nacionales. La forma por excelencia de expresión del consumo cultural, de la participación cultural, ha sido el consumo cultural. O sea, las personas básicamente en el campo institucional de la cultura se relacionan con la misma siendo beneficiarios de acciones que organizan otros. Esto nos obligó a tener un detenimiento particular en el concepto de consumo cultural como un nivel legítimo dentro de la participación. En esta medida seguimos la definición de García Canclini en tanto conjunto de procesos de apropiación y uso de productos donde predomina el valor simbólico. O sea, estamos acotando un concepto de consumo que rompe con la perspectiva un poco del consumismo, de la apropiación irracional, sino un consumo activo donde el individuo escoge, selecciona dentro de una gama de opciones, oportunidades que hacer en su tiempo libre. En este sentido, esta participación, este consumo cultural se concreta en espacios distintos. El espacio institucional de la cultura, pero también el propio espacio privado, doméstico, el espacio asociativo, muy importante, y los espacios públicos de la ciudad, donde se tejen también relaciones y prácticas culturales de manera espontánea. Las principales tendencias de nuestros estudios. Hay
un predominio del espacio privado para el uso y disfrute de la cultura. O sea, las personas tienden a utilizar su propia casa y la de amigos y familiares como centro de su devenir cultural. Hay poco uso de las instituciones culturales clásicas y mayor uso de la ciudad como tal, de los parques, de las plazas. En cuanto a la cultura artística y literaria, predomina la cultura audiovisual en comparación con las bellas artes. Sin embargo, dentro del campo artístico-cultural, el cine, la música, la literatura están en ventaja frente a otras manifestaciones y servicios culturales como pueden ser el ballet, la danza, las bibliotecas, los teatros, los museos. Hay una insatisfacción con la oferta cultural existente en la población, dada la desconexión que tiene con las necesidades de los consumidores. Nosotros tratamos desde lo cualitativo en enfatizar las necesidades, las problemáticas detectadas de acuerdo a la percepción propia de los sujetos. Hay una tendencia a no atender la diversidad cultural de la población a la hora de planear acciones culturales, incluso la diversidad al interior de un propio grupo poblacional. Hablamos de necesidades y demandas distintas en jóvenes obreros que jóvenes estudiantes universitarios, en zonas rurales, en zonas urbanas, etc. O sea, el estudio de contextualizar cada vez más la mirada que podemos hacer en cuanto a demandas, problemáticas planteadas por los grupos poblacionales tiende a ser sustantiva y la conexión que las mismas pueden tener con la oferta cultural existente. La participación en la cultura básicamente es entendida en el imaginario de la población como asistir o consumir. Y esto también es válido para los decisores culturales. O sea, hay una tendencia a organizar acciones que solo resta disfrutar desde el consumo. A su vez, predomina la cultura como un producto elaborado, creado, organizado y transportado por personas con determinadas competencias, responsables de ponerla a disposición de los beneficiarios. La población, como habíamos dicho, participa como público y muy poco en la concepción y organización del trabajo cultural. Aquí esto tiende a tener ligeras diferencias de acuerdo a los espacios estudiados. En el ámbito privado, en el ámbito público, en espacios públicos de la ciudad, las personas tienden a tener roles más activos, pero en el institucional predomina este nivel de público, de consumo. La participación nunca se nos ha mostrado como una demanda explícita de ningún grupo poblacional. También hay una falta de motivación asociada de las personas por involucrarse en procesos de transformación. Falta de habilidades de participación tanto en los individuos como en los decisores de políticas culturales. Estructuras deficientes, o sea, hablamos de formalización, burocratización y estilos verticales y autoritarios de comunicación que perciben a la población solo como beneficiaria de una determinada política cultural. Algunas instituciones no consideran las demandas de los destinatarios, se concentran en los valores más arraigados de la cultura, reconocidos y legitimados históricamente sin dar espacio a la originalidad y creatividad de los sujetos, algo que debe transformarse y sobre todo en las instituciones culturales comunitarias que deben tener como campo de acción básicamente estimular la participación de la comunidad en este tipo de procesos. Todo el camino recorrido nos permite converger en determinadas agenda de investigación, de participación y consumo cultural. Hablamos entonces de profundizar en el contenido de las prácticas que han marcado las principales tendencias. Estas son compartir con amigos y familiares, escuchar música, el consumo audiovisual y el uso de los espacios culturales, tanto institucionales, públicos como privados. Analizar los cambios que introducen las tecnologías de la información y las comunicaciones en los consumos.
tanto en sus usos como en los procesos de producción por parte de los consumidores. En estos momentos, las últimas evidencias empíricas que tenemos dan un alto consumo de tecnologías digitales que vienen a un poco a complementar el consumo mediático tradicional y el uso del Internet, que realmente está marcando tendencia. Por otra parte, explorar los ejes de desigualdad que atraviesan los consumos. Por ejemplo, los nuevos espacios de distinción social, no solamente en instituciones clásicas como pueden ser determinados recintos culturales donde se ofertan actividades de ballet, de música de conciertos, sino también los que tienen que ver con la oferta no estatal relacionada con bares, restaurantes que están marcando pautas de distinción que es necesario ahondar en las significaciones que acompañan a las mismas. Continuar estudiando la oferta cultural, tanto la estatal como la no estatal o informal. Considerar aún más las instituciones mediadoras como son industrias culturales, familias, escuelas, comunidad o grupos de iguales. O sea, profundizar mucho más en las mediaciones que acompañan los procesos de consumo. Y estudiar nuevas prácticas vinculadas a las tecnologías digitales, tales como el uso de celulares, procesos culturales e intercambios interpersonales virtuales, las llamadas comunidades virtuales que están cobrando realmente una importancia trascendental en el contexto cubano actual. Ahora podemos pasar ya a la segunda ponencia que dará continuidad a muchas de las interrogantes que hemos planteado aquí de manera general. Damos paso a medios de comunicación masiva y productos audiovisuales informales incompatibles o complementarios a cargo de la doctora Giselle Rivero Bastos. Bueno, como un poco ya había anticipado el ponente anterior, realmente la interacción con los medios de comunicación masiva es la principal práctica de consumo cultural de la población cubana y esto también ha estado a la par de una interacción con productos y bienes ajenos a los circuitos culturales institucionales. Este consumo informal, pudiéramos decir, se centra fundamentalmente en el campo audiovisual y en las tecnologías digitales. La reflexión que vengo a compartir en este momento tiene que ver precisamente con cómo se relacionan estos medios o estos consumos audiovisuales a partir del entorno formal estatal en relación con el entorno más informal, ¿no? La primacía del consumo audiovisual se constata desde las primeras encuestas de presupuesto de tiempo realizadas en instituciones cubanas en los años 75, 79, 85 y es una tendencia que se ha mantenido en el tiempo que tiene que ver con esa disminución en la asistencia a espectáculos urbanos. Para el autor Néstor García Canclini, este comportamiento coincide con la distribución concentrada e inequitativa de los equipamientos para la cultura pública. Aunque en Cuba existe una infraestructura y diversidad de proyectos que promueven la educación y la cultura, aún en los lugares más apartados, se refleja la centralización de instituciones y opciones culturales en la capital y en las ciudades más importantes del país, que pone en posición de desventaja a las zonas periféricas, pertenecientes incluso a estas zonas más céntricas, ¿no? La música, que habíamos dicho que era uno de los campos donde los sujetos tienen mayor interacción, se destaca por estos altos niveles de selección con independencia del sexo, la edad, la ocupación o el nivel escolar. La distancia mayor se da en cuanto a los géneros. Las preferencias se dan, por ejemplo, en la popular bailable, fundamentalmente en los jóvenes, y el romántico se consolida según aumenta la edad. La inclinación hacia estos géneros más movidos en los jóvenes se vincula con sus gustos por bailable, fiesta. Por eso cuando irrumpe el reggaetón en el espectro musical, este se posiciona en el primer peldaño hasta nuestros días. El disfrute de la música se hace tanto en soportes estatales como informales. Los programas preferidos en las encuestas que hemos realizado en el equipo sobresalen dentro de la radio y la televisión precisamente aquellos programas de corte musical. Y bueno, en plano más informal se disfruta a partir de las tecnologías de la comunicación que han transitado desde reproductores de CD, MP3, MP4 hasta computadora, tablet, celular. El consumo audiovisual es la práctica más relevante, bien desde fuentes estatales como informales. Los programas televisivos también
como una tendencia general se mantiene entre las películas, telenovelas, los informativos noticiosos, los musicales y los humorísticos. Y los consumos alternativos también se centran en las películas, las novelas y más actualmente en las series, ¿no? Se da de esta manera una correspondencia entre los gustos de los consumidores al margen del medio utilizado para su disfrute. Se destacan como género cinematográfico la acción, policíaco y la comedia. Los cambios en el campo de la comunicación masiva dibujan nuevas configuraciones en los públicos, como es el caso, por ejemplo, del cine, donde si bien se ha reducido su asistencia, que antaño convocó grandes masas de público a lo largo y ancho del país, ello no implica la disminución del consumo cinematográfico. El interés por el cine se mantiene en el tiempo, pero otros son sus mapas de acceso. Se destaca en este sentido el llamado paquete semanal, que es una compilación digital que circula por todo el país a través de discos duros externos, que incluye gran diversidad de contenidos digitales, que se disfruta en el espacio privado del hogar. Y con respecto a la música, por ejemplo, sobresale el videoclip, preferiblemente del género reggaetón. Estos consumos informales descansan en el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones que han facilitado la producción, distribución y consumo de productos y servicios culturales. Los sujetos investigados le atribuyen como ventajas a este consumo informal con respecto a la televisión cubana, por ejemplo, el carácter de entretenimiento de su programación, que son productos diferentes, y la posibilidad de adquirir conocimientos de cultura general. El principal atractivo, por supuesto, es que los individuos tienen el control sobre la elección, el momento y el modo de consumo. Esta es una práctica mantenida en el tiempo, ¿no? Aunque el paquete semanal es un fenómeno más reciente, se ubica, generalmente los investigadores lo han ubicado alrededor del año 2008, este disfrute tiene al menos 20 años, lo que ha variado en el tiempo según la evolución de las tecnologías. Desde los equipos lectograbadores de formato Betamax y video, pasando por los CD, DVD, hasta las memorias flash y los discos externos, ¿no? En el país, junto a dispositivos modernos, conviven tecnologías antiguas en hogares e instituciones cubanas. En las zonas rurales, por ejemplo, se mantiene el uso del DVD en detrimento de computadoras o tablets, o se alquilan las memorias flash. Los sujetos de esta manera se aseguran de poder disfrutar y desarrollan variadas alternativas ante la obsolescencia tecnológica. Las preferencias al interior de este consumo audiovisual alternativo no difiere del consumo formal. En uno y otro medio coincide el gusto por películas, series, musicales, videoclip y novelas. Al interior del paquete semanal, las series ocupan un lugar importante y las nacionales predominantes son estadounidenses, colombianas y españolas. En el género generalmente hay un énfasis en el policíaco, bien de la mafia, el narcotráfico, comedias y aventuras. Otro de los elementos importantes en estos análisis de consumo que hemos realizado, sobresale esta idea de que la ciudadanía ha incrementado su capacidad para configurar sus propios consumos culturales. La revolución sociotecnológica en Cuba es atípica, pues la apropiación cultural necesaria para el uso de esas tecnologías se adelantó a la infraestructura de Internet. Aunque los investigadores han reconocido que aunque el acceso y la penetración de estas tecnologías es limitado, se produce una adaptación evolutiva al escenario virtual con predominio de la articulación en redes a partir del uso de plataformas digitales accesorias. En Cuba, la interacción con las TIC tiene matices específicos. Existe una infraestructura débil, obsoleta y aún en construcción que configura un panorama distante de las sociedades de conocimiento. Sin embargo, se producen tácticas creativas que reflejan la participación del sujeto común en la elaboración, distribución y disfrute de productos audiovisuales y digitales. Esta interacción los acerca más a convertirse en prosumidores que en consumidores pasivos. No solo reciben la información, sino también crean y producen nuevos productos, construyen sus propios espacios a través del celular, tablet y PC, toman fotografía, filman video, crean nuevos textos y presentaciones digitales, en fin, producen nuevos objetos culturales. Los productos musicales en esta dinámica tienen un peso importante. Se incrementan las agrupaciones que logran grabaciones domésticas que circulan espontáneamente. Existen así circuitos no institucionales de productos musicales, discos, canciones, videoclips, circulan entre la población a través de la reproducción casera de discos y otros soportes de almacenamiento de información. Se incluyen interpretaciones no profesionales de grupos o de personas como ejes de las conocidas descargas o reuniones de personas donde el disfrute de la música
música se acompaña de interacción social. Se constata de esta manera cierta capacidad crítica de los sujetos, pues en la producción, distribución y consumo cultural se despliegan habilidades y destrezas originales que revelan una forma de participación social innovadora en la configuración de sus propias prácticas culturales. De esta manera, un poco ya para ir resumiendo las ideas, o sea, la vida cultural de la mayoría de los cubanos llega a través de la pantalla televisiva o informal, o por las ondas de radio y en menor medida por los servicios culturales que se ofrecen. El desplazamiento del consumo cultural hacia ámbitos no institucionales no ha supuesto una pérdida de interés por el cine y la música u otros campos de la cultura. Asociada a la televisión, a los medios alternativos o a la pantalla grande, la actividad cinematográfica se mantiene entre las preferidas. De esta manera, más que un antagonismo entre medios de comunicación masiva y productos audiovisuales informales, se aprecia una complementariedad. Los sujetos refuerzan sus patrones de consumo preferidos y adicionan una nueva opción al hábito de interactuar con la pantalla televisiva. El protagonismo de los medios en las sociedades contemporáneas obliga a flexibilizar la dureza de una mirada crítica que los censura debido a la crisis moral, la confusión de los sentidos o la tergiversación de las conciencias que ellos implican, hacia otra perspectiva que se adentre en la complejidad que comporta. Se trata de superar una visión de la comunicación que la limita a la difusión o, como señala Martín Barbero, que la confunde con la lubricación de los circuitos y la sensibilización de los públicos. En su lugar, propone optar por otras maneras de operar que tengan en cuenta la experiencia y competencia comunicativa de los receptores, así como el descubrimiento de la naturaleza negociada y transnacional de toda comunicación. De ver al receptor como destinatario, cuyo propósito central es captar la mayor cantidad de información posible, propone tener en cuenta los complejos procesos de apropiación, es decir, la activación de sus competencias culturales, la socialización de la experiencia creativa y la aceptación de las diferencias, que involucra la afirmación de la identidad que se fortalece en la comunicación, hecha de encuentro y de conflicto con él o lo otro. Muchas gracias. Bueno, gracias, Giselle. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia que explico, tiene una peculiar relevancia porque bueno, las prácticas de participación y consumo cultural de la población tienden a decrecer con la edad. O sea, encontramos en las poblaciones de adolescentes y jóvenes la mayor variedad y diversidad de prácticas. Esto obliga a las políticas culturales a establecer miradas específicas y realizar investigaciones que ahonden justamente en las significaciones atribuidas a estos comportamientos. En este sentido vamos a escuchar la ponencia de la máster en ciencias Joni Piedra Sarría, Consumo artístico literario, un primer acercamiento al tema desde la mirada de los adolescentes de Centro Habana. Buenos días. El objetivo de esta ponencia es exponer los resultados de un cuestionario aplicado en los consejos populares Cayo Hueso, Los Sitios, Dragones, Colón y Pueblo Nuevo del municipio Centro Habana. Ello permitió caracterizar los comportamientos que poseen en torno al consumo de la música, la lectura y la asistencia a las diferentes instituciones y espacios culturales antes de la pandemia de 860 adolescentes con edades comprendidas entre 12 y 14 años. Vale señalar que el 51,7% fueron hembras y el 48,3% fueron varones. En cuanto a la preferencia por la música, el 94,8% de la muestra confirma que esta sigue siendo la práctica cultural más relevante entre los adolescentes. El reggaetón, seguido por el pop y el hip hop, son los de mayor aceptación. Ese orden de preferencia también se obtuvo en una investigación similar realizada en el 2018, que también incluía adolescentes del municipio de Marianao. El reggaetón es el género que más escuchan en sentido general los adolescentes de la muestra. La principal problemática del consumo tan alto que existe de reggaetón no es precisamente el tipo de música, sino sus letras, que generalmente promueven la objetivación e hipersexualización de la mujer, enaltecen el machismo y legitiman un paradigma de éxito que realza el tener sobre el ser. Esto es muy alarmante si tenemos en cuenta el alto consumo de esta música y su posible incidencia en el modo de entender el mundo que le brinda a los adolescentes. El género popular bailable se mantiene lejos de los índices de preferencia de los adolescentes desde el 2008. Sucede diferente en el caso de la música campesina, que de ser la menos escuchada en el 2018 con solo un 0,7% de aceptación, ahora posee un 15,9%. Posteriormente se ofrecerá una hipótesis según lo encontrado en segmentar por consejos populares.
La nueva trova es la menos escuchada de todas. Esta música es reconocida por brindar letras elaboradas y de trasfondo inteligente que se asocian en ocasiones al público joven y universitario. Por ello, puede ser que no siempre sean entendidas a cabalidad por los adolescentes y que esté compitiendo en desventaja con ese lenguaje tan simple que brinda el reggaetón. Además, la nueva trova ofrece una concepción del mundo generalmente tan contrapuesta como los niveles de preferencia entre ambos géneros. Es necesario indagar entonces si esta amplia brecha en el consumo también podría estar relacionada a una posible aceptación o identificación acrítica o no de los adolescentes con los patrones sociales que sabemos que representa el reggaetón. En cuanto a las preferencias musicales según el sexo, llama la atención que las hembras escuchan más reggaetón que los varones, a pesar de que sabemos que es un género que denigra a la mujer, la cosifica como símbolo sexual y generalmente reproduce lógicas hegemónicas masculinas. Quizás a modo de compensación o respondiendo a estereotipos de género, las hembras también son las que más escuchan pop y baladas románticas. En estos géneros generalmente hay una amplia gama comportamental y en ocasiones también se incluye el empoderamiento femenino. La nueva trova, el jazz y la fusión, aunque están en desventaja con los demás géneros, son los más consumidos por varones. Esto también demandaría una mirada más focalizada para saber por qué esta diferencia de intereses entre hembras y varones. Según los consejos populares, los que más escuchan reggaetón son los sitios Cayo Hueso y Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo también es donde más se escucha música clásica, nueva trova y jazz. Por tanto, no resulta excluyente que si escuchas reggaetón, no escuches otro tipo de música que también tenga otros contenidos más complejos. Anteriormente se señaló el cambio en torno a la aceptación de la música campesina con relación a estudios anteriores. El Consejo de Colón, quien esta vez es quien más consume música campesina, estaba dentro de los encuestados, pero no Pueblo Nuevo, quien actualmente es el segundo que notablemente más consume este tipo de música. La suma de ambos evidentemente marca una diferencia en cuanto a la posición preferencial de la música campesina respecto a estudios anteriores. En cuanto a la literatura, esta es preferida solo por un 55,6% de la muestra y generalmente leen más ciencia ficción y aventuras. Este tipo de literatura llena de fantasía le aporta al adolescente un mundo lleno de matices diferentes a los que experimenta a diario. Similar a los resultados de investigaciones anteriores, los periódicos y los libros de historia están en desventaja en cuanto a la preferencia de lectura. Debido a la importancia de estos, se demandan formas más atractivas para atrapar el interés de los adolescentes al respecto. Según el sexo, las hembras leen más que los varones. Ellos leen sobre todo ciencia ficción, sin embargo, ellas son las que más leen revistas, novelas románticas y poesías. Esto podría estar apuntando a una reproducción de estereotipos de género. Pueblo Nuevo es el consejo popular donde más leen los adolescentes todos los géneros literarios. Es evidente que en este consejo existen lógicas educativas respecto a la cultura que están marcando diferencias significativas en cuanto a los adolescentes de otros consejos populares. Un 69,5% de la muestra declara que disfruta asistir a cines y salas de video. En estos lugares pocas veces se exhiben películas apropiadas para este grupo etario, sin embargo, estas instituciones se han diversificado y estaban exponiendo espectáculos circenses y humorísticos que al parecer tienen mejor acogida en este grupo etario. En segundo lugar, se prepondera la asistencia a espacios culturales como son las ferias de artesanía, el teatro, el ballet, las ferias del libro. Estos eventos son creados y promocionados en función del esparcimiento familiar o grupal, lo cual parece que es un atractivo para los adolescentes en detrimento de la asistencia de las instituciones que se dedican a mostrar este tipo de manifestaciones artísticas. Según el sexo, las ferias de arte, el teatro, las galerías y las librerías son más visitados por las hembras, sin embargo, la Casa de Cultura y los conciertos en vivo por varones, lo cual también podría tener algún sustrato de estereotipos de género. En cuanto a los consejos populares, bueno, el cine y el teatro es más visitado por los adolescentes de Pueblo Nuevo, sin embargo, a pesar de que la Casa de Cultura se encuentra más cercana a ellos, los que más asisten son los adolescentes de Dragones. Sería oportuno indagar qué sucede con la captación de público de la Casa de Cultura de Centro Habana. Los consejos de Colón y Dragones son los que más asisten a las galerías de arte y a los museos, quizás sea porque son los que colindan con La Habana Vieja, que sabemos que es donde existen mayor cantidad de este tipo de instalaciones culturales. Los resultados obtenidos en torno a la asistencia a instituciones y espacios culturales podrían estar señalando aspectos educativos, pero también podrían tener algún sustrato económico. En Cuba existen considerables diferencias salariales según los actores económicos y los costos a las instituciones culturales actualmente, si pueden ser llamados módicos para algunos, realmente son muy difíciles de pagar para otros.
lo cual podría suponer desigualdades en el acceso a la cultura, sobre todo para el grupo de los adolescentes que se encuentran en subordinación económica al no percibir remuneración salarial. Como conclusión, el estudio revela que en cuanto al género, los adolescentes van desde consumos que confirman estereotipos sexistas hasta otros que los confrontan negativamente. Ambos extremos son contraproducentes en estos tiempos donde proliferan las luchas en torno a la equidad de género, el empoderamiento y el respeto a la mujer. En relación a los consejos populares, llama la atención cómo todos pertenecen al mismo municipio, sin embargo, sus lógicas de consumo son diferentes, especialmente en el Consejo Popular de Pueblo Nuevo, donde los consumos son más elevados en la mayoría de las áreas abordadas. Y para cerrar, bueno, entendemos que resulta necesario una investigación con énfasis en metodología que permita no solo hipotetizar sobre posibles causas comportamentales, sino identificar específicamente cuáles son los sentidos psicológicos que los adolescentes le confieren al consumo artístico literario. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Joni. Indiscutiblemente es muy importante el conocimiento de los hábitos de consumo y de las necesidades propias de los grupos poblacionales para direccionar ofertas culturales o elevar la participación de los mismos en la propia construcción de los espacios culturales. Que para todos los grupos poblacionales la demanda sustantiva, de acuerdo a nuestras investigaciones, la demanda de espacios propios de sociabilidad. Entonces, convocarlo es importante tener en cuenta estas características, estas demandas. En el escenario cubano cada vez cobra más auge con el uso de nuevas tecnologías el tema de la participación digital. En este sentido vamos a escuchar ahora a el doctor Hanler López García con la ponencia El contexto de la participación digital en Cuba, políticas públicas y apropiación social de las tecnologías. A nivel global tiene lugar una transformación de la economía y de los soportes de los procesos comunicativos y culturales que se basa en la apropiación de las tecnologías digitales como tecnologías habilitadoras de propósito general. Esta transformación eleva las exigencias de flexibilidad, capacidad innovadora y velocidad de cambios a toda la sociedad en su conjunto, y en especial a aquellas que tienen aspiraciones de desarrollo. En el caso cubano, la esfera de la informática y las telecomunicaciones en los últimos años ha sido de grandes cambios. El número de usuarios cubanos de Internet se ha incrementado notablemente y han mejorado las condiciones de la conectividad en correspondencia con la política cubana de la informatización. De manera más específica, la conectividad en Cuba se ha caracterizado en los últimos 5 años por 3 rasgos fundamentales: el dinamismo en el crecimiento de los usuarios de Internet, el papel emergente de las conexiones móviles y el lugar predominante de las redes sociales dentro del consumo de Internet por el usuario cubano. Por ejemplo, en diciembre del 2020 se informaba que los usuarios con servicios de Internet móvil alcanzaban los 4.2 millones y los hogares cubanos con acceso a Internet sumaban 176.000. Ello implica que hay un creciente número de cubanos y cubanas en la red, ya sea a través de aplicaciones móviles o de navegadores web, que chatean, buscan información y producen y comparten contenido. Pero el crecimiento en el número de cubanos conectados no ha estado acompañado de manera suficiente de un aumento en contenidos o servicios atractivos en las redes nacionales. Entre las consecuencias en el uso de recursos informáticos por parte de la población cubana está el menor peso del Estado como ente mediador en la producción y circulación de contenidos, aunque mantiene un papel protagónico como proveedor de infraestructura. Aun cuando las encuestas hablan de la permanencia de los medios estatales como principales fuentes de información y entretenimiento, al mismo tiempo atestiguan una emergencia en el uso de otras fuentes de contenido, especialmente en el sector más joven de la sociedad. Uno de los ejemplos del efecto de las tecnologías digitales e Internet en la disminución del papel del Estado lo constituye la presencia de los sitios de redes sociales. Los incrementos en conectividad acompañados por la penetración de las tecnologías móviles han tenido un impacto evidente en su uso. En 2016, Facebook reportó que Cuba fue el país de mayor crecimiento en las redes sociales con un 368%. Y en 2018 se reportó el incremento del número de usuarios cubanos de los sitios de redes sociales en 2.075.578. Las políticas culturales cubanas se han destacado por su fuerte énfasis en la formación de las capacidades culturales, educación artística, científica, técnicas y académicas, y además por poseer una marcada institucionalización que llega incluso al nivel local en sus órganos de dirección.
Sumado a lo anterior, el país cuenta con un sistema nacional amplio y bien estructurado de radio y televisión, numerosas editoriales y estudios de grabación, que aún mantienen su posición como el principal mediador entre los contenidos culturales y el público. A pesar de esta fortaleza institucional, hay una contradicción importante en el planteo actual de las políticas públicas para la cultura. Si bien el Estado aún es el principal mediador, ya no es el único. Por un lado, las barreras de costos para la mediación cultural han bajado de manera significativa y se democratizan las posibilidades para intervenir en el uso y circulación de los productos culturales, gracias a una mayor presencia de las tecnologías digitales en la sociedad cubana. Pero por otro, aún existen barreras, en este caso normativas e institucionales, para que otros actores medien de manera más transparente en la circulación dentro de la cultura nacional. Con un entorno jurídico que coloque claramente las reglas de juego para todos los mediadores, estatales y no estatales, y precise, desde los derechos de autor hasta la regulación de los contenidos, la dimensión digital de la cultura nacional saldría ganando en mayor diversidad y dinamismo. A pesar del ritmo a veces lento de los cambios institucionales, este permite avisorar un entorno mucho más dinámico de las relaciones del sistema cultural con otros actores. Una muestra de ello lo constituye la entrada en vigor a partir del 24 de septiembre de 2019 del Decreto Ley del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente, entre otras regulaciones dirigidas a la producción audiovisual. Como muestra la propia historia de la concepción, discusión y final promulgación de esta política, la solución de las posibles contradicciones entre las prácticas emergentes de mediación no estatal y las prácticas institucionales existentes implicará procesos de aprendizaje institucional y demandará mayor capacidad de proyección estratégica, debido a la necesaria interrelación con actores mucho más autónomos en su accionar y por el cambio de lógica de funcionamiento, que debe incorporar entre sus objetivos la creación de sinergias con actores que no existían antes, incluyendo los emprendimientos culturales y tecnológicos, en la búsqueda de nuevos productos y servicios culturales. Esto implicará en última instancia el enriquecimiento de nuestra cultura y el fortalecimiento de la identidad nacional, ahora en el contexto de la transformación digital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Hanley. Este panel ha mostrado una especie de mosaico, ¿no?, de algunos resultados, tendencias y reflexiones en torno a la participación y al consumo cultural. En los resúmenes del panel aparecen identificados los correos personales nuestros, que nos gustaría muchísimo cualquier reflexión, cualquier intercambio o pregunta, poderla realizar por esta vía. Para nosotros, muy agradecidos por la atención y por esta posibilidad de participar en LASA a través de esta vía. Muchas gracias.